casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar que somos libres por su sangre, libres somos libres por su sangre, libres libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar. Somos libres por su sangre, libres somos libres por su sangre, libres
la gloria. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Mereces la gloria y la honra. Levantamos Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Dígalo. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Jesús. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Oh, gloria para ti, Señor. Exaltamos, Dios. Dígalo con nosotros, mereces la gloria. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, adorándote. Una vez más. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Exaltamos, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia esta mañana. Es el tiempo tuyo, Dios. Es el tiempo tuyo, Señor. Queremos exaltarte, Dios. Reconocemos tu presencia en cada hogar que hoy se abre. En cada corazón, Dios, que está dispuesto para bendecir tu nombre, Dios.
No hay nadie como tú, Dios. Solo en ti podemos encontrar palabras de vida eterna. Y juntos declaramos que tuyo es el reino, tuyo el poder y tuya toda la gloria, Dios. Bendice, Señor, a San Luis Río Colorado. Bendice a cada habitante de esta ciudad, Dios. Y que en cada rincón tu gloria, tu poder y tu bendición sea manifestado, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Hermanos, Dios los bendiga. ¿Cómo están? Qué bueno que nuevamente podemos encontrarnos en este día que hizo el Señor para cada uno de nosotros. Espero que todos estemos al 100, que estemos bien, ¿verdad? Que Él nos ayude, que Él nos bendiga. En este día, hermanos, estamos contentos, todos, ¿verdad? Conocemos la noticia de verdad que estamos en el semáforo naranja. Muchos, ¿verdad? Con la esperanza de volver al templo ya, ¿verdad? Solamente les pido, ¿verdad? Que seamos un poquito más pacientes, ¿verdad? Que sean nuestras autoridades de la iglesia quienes nos den la luz verde. Hemos estado escuchando a nuestro superintendente nacional que nos dice, ¿verdad? Que no importa que seamos la última iglesia que abra sus puertas con tal de proteger, ¿verdad? A la Grey, con tal de proteger a cada uno de ustedes, hermanos. Vamos de todas maneras, a estar en constante contacto con ustedes para que darles las indicaciones de cómo, ¿verdad? Cómo vamos a regresar y cuándo, cuáles son los requisitos, cuáles son las cosas que nosotros, ¿verdad? Ocupamos para tener un óptimo regreso, ¿verdad? Y sobre todo, hermanos, lo que más nos interesa, ¿verdad? El cuidado de la salud de cada uno de ustedes. Repito, qué bueno que estamos juntos, qué bueno que estamos aquí ya, ¿verdad? Y esperemos noticias. El día de hoy, hermanos, quiero hablar acerca de la carta que les escribe Pablo, ¿verdad? Desde Éfeso, de la cárcel de Éfeso, a los Corintios, ¿verdad? Un pueblo que estaba teniendo problemas, ¿verdad? Y vamos a tratar algunos problemas de los que tenía esta iglesia, no sin antes, ¿verdad? Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos muchas gracias. Nuevamente, Señor, nos damos cuenta, venimos y cada día que nos despertamos nos topamos, Señor, con tu bondad, con tu misericordia, Señor, y te damos gracias por ello, por cuán bueno, Señor, y cuán bondadoso, misericordioso has sido, Señor, con nosotros, con tu iglesia, Señor. Gracias por guardarnos. Gracias, Señor, por protegernos a cada uno, Señor. Gracias por nuestra familia. Gracias, Señor, por la iglesia, por cada familia, mi Dios. Te doy gracias y bendigo, Señor, a tu pueblo en el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén. Quiero que vayamos así, hermanos, al libro de la primera epístola de Pablo a los Corintios en el capítulo 1, donde dice de la siguiente manera: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fueron enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en ustedes, de tal manera que nada les falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios,
por lo cual fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Les ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Hasta ahí leemos, hermanos. Y comento pues, Pablo está preocupado por la iglesia de Corinto. La ciudad de Corinto, hermanos, está situada, ¿verdad?, geográficamente, ¿verdad?, en un estrecho, ¿verdad? Hay tierra, ¿verdad?, continental, y luego se hace un estrecho y luego se vuelve a ensanchar un pedazo más de tierra. Y en ese pequeño canal se encuentra la ciudad de Corinto. Entonces había mucha gente que venía a Acaya, que es donde se encuentra Corinto, que venía a hacer negocio, que venía a hacer sus quehaceres, ¿verdad? Al mismo tiempo salía y entraba la gente y tenía que pasar por Corinto porque era la ciudad que estaba geográficamente ubicada en ese pedazo de tierra. Esto le daba a Corinto una bendición de ser una ciudad muy próspera, una ciudad muy poblada, pero también en cuanto a la gente que habitaba en esa región, ¿verdad?, era gente de muchas partes. En esa parte también estaban incluidos muchos residentes judíos. Pablo, en uno de sus viajes misioneros, establece una iglesia en ese lugar. Hay una iglesia que Pablo fundó, ¿verdad?, y está trabajando. Es una iglesia que está misionando, que está haciendo lo que tiene que hacer, lo que debe de hacer. Sin embargo, empieza a haber problemas. La gente, los judíos que estaban dentro de la iglesia, empezaron a pelear con los no judíos que empezaron a aceptar al Señor Jesucristo. Entonces no estaban de acuerdo, ¿verdad?, en que los gentiles se mezclaran junto con ellos. Entonces empieza un pleito entre ellos, ¿verdad? Y se empiezan a hacer grupos. Pablo, desde allá donde está en Éfeso, recibe estas noticias, ¿verdad?, y se preocupa y les manda esta carta, ¿verdad?, a los corintios. Repito, pues, para tratar algunos temas como el matrimonio, la comida sacrificada a los ídolos, limitaciones de la libertad cristiana, el orden cristiano y la cena del Señor, los dones espirituales y su uso en amor, la resurrección de los muertos, ¿verdad? Y esos eran los problemas que estaba teniendo esta iglesia en Corinto. Las divisiones se intensificaban y además había un caso de incesto. Si lo recordamos, ¿verdad?, los que hemos leído la epístola primera de los Corintios, ¿verdad?, que había alguien por ahí que estaba teniendo relaciones con la mujer de su papá. Entonces, ¿verdad?, todas estas cosas estaban siendo graves, ¿verdad? Y Pablo se da cuenta y empieza a tratar con ellos. Pablo estaba preocupado por la carnalidad de los corintios. Y voy a comentar algunas de las características de los corintios. Los corintios eran famosos por fiesteros, casi como nosotros los mexicanos. Les gustaba mucho la fiesta, la música, les gustaba mucho a ellos tomar vino y todo tipo de fiestas, ¿verdad? Eran conocidos, ¿verdad?, por fiesteros. Eran también considerados como borrachos y tenían una moral sexual muy relajada, de tal manera que no había ningún problema, como comentamos ahorita, en cuanto a las relaciones, ¿verdad?, maritales, en cuanto a las relaciones sexuales, ¿verdad? La gente de Corinto no era muy recatada con relación a eso.
Y se usaba mucho una palabra que decían, vamos a corintianizar. Y cuando decían eso, decían, ¿verdad? Vamos a vivir como un corintio. Y eso significaba estar sexualmente fuera de control. Esas eran unas de las características, no precisamente de la iglesia, sino de la ciudad de Corinto, pero esto que estamos hablando en concreto, ¿verdad? También se estaba empezando a meter dentro de la iglesia. Y se empezó Pablo pues a preocupar. Corinto, hermanos, por su situación geográfica y su alcance económico, ¿verdad? Podríamos considerarla en la actualidad como un Nueva York, como una ciudad de Los Ángeles, ¿verdad? Pobladas, Nueva York, la ciudad que nunca duerme, Los Ángeles, la ciudad más poblada, una de las ciudades más pobladas en el mundo, ¿verdad? Podríamos considerarla como Las Vegas, ¿verdad? La ciudad de los vicios, la ciudad de las apuestas. Entonces, más o menos en esa condición era la ciudad de Corinto en aquellos tiempos, y ahí está una iglesia de Dios. Ahí está una iglesia que Pablo había fundado. Entonces, había muchos, empezaron a crearse los problemas. Los corintios, hermanos, eran alertas intelectualmente. Les gustaba aprender, les gustaba estar atentos a lo nuevo. Como ciudad cosmopolita, como ciudad muy poblada y muy rica, ¿verdad? Pues tenía que estar actualizándose. Entonces, los corintios les gustaba, ¿verdad? Estar alertas intelectualmente. Materialmente eran prósperos, tenían dinero, vivían bien, pero moralmente eran corruptos. Entonces, eso era lo que a ellos, ¿verdad? Les atoraba o les detenía la bendición. Moralmente corruptos. Y había tensión en la ciudad, ¿verdad? Empezaron los grupos, como decía ahorita, ¿verdad? Incluso dentro de la iglesia de Corinto había gente que decía, no, es que yo soy de Apolos, no, yo soy de Pablo, ¿verdad? Entonces, cuestiones como esas eran las que había dentro de la iglesia, y que Pablo se molesta incluso, ¿verdad? Por este tipo de situaciones. Ahora, si nos venimos nosotros un poquito a nuestro contexto, a la actualidad, hermanos, nos damos cuenta, ¿verdad?, que la cultura en nuestro México, en nuestro mundo, en nuestra ciudad incluso ahorita, ¿verdad?, es un poquito compleja. La cultura es bien difícil de entender últimamente, ¿verdad? Hay muchas cosas que se están viniendo, ¿verdad?, así como como algo muy fuerte que viene en contra de la moral, ¿verdad? La cuestión de los matrimonios del mismo sexo, ahorita lo que está, hermanos, en este día, ¿verdad? La cuestión de los congresos que están votando en contra de la familia. Entonces, todo ese tipo de cosas, hermanos, es nuestra cultura, es lo que nosotros estamos viviendo en la actualidad. Si comparamos un poquito con la ciudad de Corinto, ¿verdad? Pues nos parecemos un poco. Ahora la pregunta es, por ejemplo, nosotros como iglesia, ¿qué tanto estamos influenciando a la ciudad, a la cultura de nuestra ciudad? Somos verdaderamente, así como Pablo pelea mucho o discute mucho con los corintios y les dice, yo cuando fui a ustedes, no fui con palabras persuasivas, no fui con palabras de hombre, para que el día de mañana ustedes no digan que se aprendieron tal u otra página de la Biblia. No, sino dice, yo fui con el poder del Espíritu Santo, yo fui con el poder de Dios, ¿verdad? Haciendo milagros, haciendo obras. Y en el libro de los Hechos habla de las cosas que pasaron en Corinto cuando Pablo estuvo ahí, ¿verdad? Hechos de poder y de gloria de Dios. Dice Pablo, con esa carta yo vine, con esa presentación yo vine a ustedes. Entonces, no vine con palabras, no vine a convencer a nadie a través de palabras, de credos. Yo vine con el poder de Dios. Por eso Pablo les dice, yo vengo a hablarles a los santificados. Yo les recomiendo, hermanos, que lean
esta epístola está muy rica, está muy bonita, está muy entera, está muy llena de revelación. Y Pablo les dice, pues, estoy hablándoles a los llamados, estoy hablándoles a los que han sido escogidos, a los que han sido llamados. Entonces, dice la Biblia, hermanos, que verdad que muchos somos los llamados, ¿verdad? Pero ya una vez que nosotros somos llamados, tenemos que preocuparnos, debemos de preocuparnos por crecer en Cristo. Y cuando nosotros nos preocupamos por nuestra madurez, por nuestro crecimiento, ¿verdad? El Espíritu Santo empieza a trabajar con nuestro espíritu, empieza a trabajar en nosotros y empieza Dios, en la medida que nosotros nos metamos con Él, como decíamos antes de David, a tratar de conocer el corazón de Dios a través de la oración, a través de la lectura. Cuando nosotros nos metemos, ¿verdad?, a conocer más de Dios, somos llamados, pero queremos más, entonces Dios empieza a revelarnos. Dios empieza a traer no solamente conocimiento, sino revelación a cada uno de nosotros, ¿verdad?, para que hagamos el trabajo que a nosotros nos corresponde, ¿verdad? También para que sepamos cuáles son las cosas que tiene Dios para nosotros. Entonces, es necesario, ¿verdad?, que nosotros busquemos cada día más de Dios para que podamos entender cada día más de Dios. Miren, hoy en la mañana estaba yo un poquito reflexivo, estaba pensando en cómo hemos estado haciendo nosotros el trabajo en este último tiempo, ¿verdad?, ahí en nuestra casa. Y he visto, he oído, he leído, ¿verdad?, los mensajes que cada uno de ustedes ha enviado cada día. Y yo me he dado cuenta, hermanos, cómo Dios empieza a traer revelación, cómo Dios empieza a mostrarnos su rostro, a mostrarnos su corazón a través de la oración. Entre más ores, decía Roberto ahora, el viernes decía Roberto esto, entre más ores, ¿verdad?, Dios te va a revelar más, Dios va a traer más conocimiento para contigo, ¿verdad?, para que tú entiendas quién eres. Por eso Pablo les dice, yo vengo con los que entienden, yo vengo con los que son llamados. Y dice, ¿verdad?, vamos a leer ahí mismo en 1 Corintios, en el capítulo 2, empezamos en el versículo 6, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Entonces, hermanos, ¿verdad?, esa sabiduría, ¿verdad?, se nos revela a nosotros. Y dense cuenta, hermanos, por ejemplo, cómo antes, ¿verdad?, nos acostumbramos a ir y venir a la iglesia. Y hoy, ¿verdad?, cómo Dios trae revelación a cada uno de nosotros. Desde el punto de vista como matrimonios, como papás, nos trae bendición también en lo personal, rica y abundante a cada uno de nosotros. Los maduros reconocen la sabiduría de Dios, pero los príncipes de este siglo, hermanos, ¿verdad?, no. Y aquí dice la palabra, lo acabamos de leer, dice, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Y luego seguimos leyendo el versículos 9 y 10 del capítulo 2, dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y esos que le aman, hermanos, somos nosotros. Dios ha preparado estas cosas maravillosas, estas cosas que el mundo no sabe, que para ellos son locura y que para nosotros, hermanos, es nuestra vida, ¿verdad? Es nuestra esencia de vivir, dice, esas son las cosas que Dios ha preparado para nosotros, los que le amamos. Entonces, hermanos, ¿verdad? Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Y eso es lo que hace Dios contigo cuando tú lo buscas, cuando tú lees, cuando tú estás orando, cuando tú estás meditando.
Dios está escudriñando lo profundo en ti y empieza a traerte revelación, empieza a llenar, ¿verdad?, de revelación de palabra las cosas, ¿verdad?, que tú necesitas. Y luego dice más adelante, hermanos, en el versículo 12 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Por eso nosotros somos especiales, por eso Dios nos ama, porque estamos dispuestos a buscarle. Dios, hermanos, no deja dudas en su actuar. Su obra es evidente en la vida de aquellos que le aman. Y quiero terminar con 3 cosas que Dios a nosotros nos ha concedido. Dentro de toda esta relación de revelación y de conocimiento, Dios nos revela 3 cosas. Una de ellas, hermanos, ¿verdad?, que nosotros entendamos, que nosotros sepamos, ¿verdad?, que tenemos una esperanza a la que Dios nos ha llamado. La esperanza, ¿verdad?, de gloria eterna, la esperanza de la segunda venida, la esperanza de la resurrección de los muertos y la redención de nuestro cuerpo. Sabemos que tenemos, hermanos, ¿verdad?, en Dios estas promesas. ¿Por qué? Porque Dios nos las ha revelado. Dios ha traído ese tipo de conocimientos a cada uno de nosotros. Número 2, dice, Dios, ¿verdad?, nos ha revelado para que nosotros sepamos que Él nos ha dado, hermanos, que sepamos cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Recordemos que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Esas, hermanos, son las cosas, como dice aquí su palabra, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó. Son las cosas que a nosotros nos revela, ¿verdad? Y por último, hermanos, la número 3, ¿verdad?, de las cosas que Dios nos ha concedido, dice, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Dios, hermanos, está dispuesto a desplegar un poder supereminentemente grande a nuestro favor. Dios nos ha llamado, hermanos, a hacer grandes cosas. Recordemos, ¿verdad?, que somos hijos de Dios. Hay muchas cosas, hermanos, relacionado con esta última concesión que nos ha dado Dios, ¿verdad?, de desplegar su poder a favor nuestro, ¿verdad?, que nosotros nos demos cuenta quiénes somos. Y una vez que tú te das cuenta, vas a saber, ¿verdad?, que dice Dios, yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y luego también te dice Dios, y cosas mayores que estas tú harás. Entonces Dios va a desplegar el poder, ¿verdad?, enorme poder a nuestro favor, ¿verdad?, porque Él nos ha llamado, hermanos, a hacer cosas grandes, a hacer cosas perfectas, ¿verdad?, en Él. Pero, ¿verdad?, como hemos dicho incluso en las ocasiones anteriores, ¿verdad?, es necesario que nosotros nos metamos con Él para que Él nos revele, ¿verdad?, que dejemos toda carnalidad, que dejemos todo tipo de problemas, hermanos, con todos, ¿verdad?, y que nos preocupemos mayormente en este tiempo, hermanos, tan difícil, en este tiempo que se está acortando, ¿verdad?, para que nosotros sepamos, para que nosotros entendamos, ¿verdad?, quiénes somos en Dios. Nosotros, hermanos, somos hijos de Dios, somos sus embajadores, somos sus representantes y Él está esperando que nosotros salgamos, ¿verdad? Porque estábamos hablando de una iglesia, ¿qué tanto la cultura de San Luis, de nuestra ciudad, se ha metido en nuestra iglesia? Eso, hermanos, es lo que nosotros hemos permitido, pero en lo personal, pero en lo íntimo con nosotros, ¿qué tanto terreno le has concedido tú al enemigo? ¿Qué tantas cosas has permitido que él te gane, que él te robe? Entonces es tiempo, pues, ¿verdad?, que nos metamos con Dios, que busquemos al Espíritu Santo para que nos traiga revelación y vea, hermano, y que podamos ver qué tanto poder, hermanos, está dispuesto Dios a desplegar a favor nuestro, para que hagamos milagros, señales, sanidades, que nosotros vayamos y la gente se convierta, que hagamos el trabajo. ¿Por qué?
porque Dios es lo que quiere que nosotros hagamos, que nos dispongamos pues a hacer el trabajo al cual Él nos ha llamado. Dios los bendiga, hermanos. Espero que esta palabra sea de mucha bendición y venga a cambiar nuestra actitud y venga a aumentar, ¿verdad?, nuestra necesidad de conocer más de Dios, de entender más de Dios, de buscarlo precisamente para eso, para no ser un cristiano del montón, para no ser un cristiano nominal, sino que seamos cada uno de nosotros, ¿verdad?, padres, maridos excelentes, ¿verdad?, hermanos en la iglesia excelentes, pero sobre todo, hermanos, ¿verdad?, allá donde el mundo nos necesita, allá donde Dios ocupa que nosotros vayamos, ahí podamos ser efectivos en las manos de Dios. Dios está esperando que nosotros hagamos eso para Él desplegar su poder a favor nuestro. Dios nos los bendiga, hermanos. Mi deseo, mi oración, ¿verdad?, es que así como estamos ahorita de bien, ¿verdad?, podamos estar mejor cada día, no solamente de salud, sino, ¿verdad?, en nuestra relación con nuestros hijos, con nuestra familia y sobre todo con Él. Dios los bendiga.